petroleros e hidrocarburíferos. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días para vos. Bueno, Toño, un gusto de escucharlos. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, durante el fin de semana se hizo conocida la noticia de que se trabó, al menos momentáneamente, según lo que yo entendí, la venta de lo que era la refinería Oil. Y cuando uno se fijaba, ¿no?, en los nombres, aparecía el de Aníbal Fernández, ¿no? Aníbal Fernández, que es abogado de Cristóbal López. Sí, efectivamente, el día jueves, a última hora judicial, el jueves pasado, a última hora judicial, aproximadamente a la 1, presenta Cristóbal López, a través del profesional que lo representa en la quiebra del combustible, hace un planteo de recusación del juez que entiende en la causa, que es, o que entendía al menos, el doctor Cosentino, y bueno, y como producto de la recusación se detuvieron todos los actos procesales que estaban previstos en esa causa. Como en cualquier quiebra, una vez que se declara la quiebra, hay que avanzar al proceso de liquidación de los bienes de la empresa, y en este caso la liquidación, entre otras cosas, la liquidación de los bienes significaba la venta de la refinería San Lorenzo a la empresa que realice el mejor ofrecimiento. Esa apertura de sobre de los ofrecimientos de empresas interesadas se iba a realizar el viernes, y como consecuencia de la recusación no se pudo llevar a cabo. Claro. En términos generales es el contexto de lo que ocurrió hasta el viernes, y desde luego a los trabajadores les genera una preocupación, porque en cierta manera esto prolonga un estado de incertidumbre. A partir de la adjudicación de la refinería San Lorenzo la empresa, la petrolera que realiza el mejor ofrecimiento, el juez iba a disponer el pago de las indemnizaciones a los trabajadores, una cuestión fundamental, pero por otro lado también conocer qué empresa se iba a hacer cargo de la refinería nos permitía a nosotros como sindicato comenzar un diálogo ya más en firme y en concreto respecto de cuáles son las perspectivas de la empresa que adquiera ese complejo industrial, y puntualmente respecto de qué perspectivas tenemos de que se reabsorban a todos los trabajadores que así se desempeñan. Ahora, Todo esto, por lo pronto, ha quedado, es imposible de llevar a cabo, y por eso nosotros estamos preocupados en que se resuelvan las recusaciones y que el proceso judicial pueda avanzar en términos normales. Ahora, yo reflexionaba al respecto, ¿no? Y recordaba la frase de una profesora, ¿no?, en la Facultad de Humanidades, Marta Bonaudo, que si nos está escuchando le mando un saludo, donde decía irónicamente, pero es una realidad, ¿no?, el capital no tiene bandera, ¿no? Y uno pensaba, a ver, el kirchnerismo, al menos desde el discurso, un gobierno de tinte progresista, siempre tendiendo a favorecer a los trabajadores, pero ahora, a ver, cuando se afectan intereses o cuando está en juego lo de uno, no importa la ideología. Aquí Aníbal Fernández tuvo que trabarlo y lo trabó. No sé si considera lo mismo. La verdad que lamento el estado, lamentamos todos, ¿no es cierto?, el estado en el que se encuentra hoy la refinería San Lorenzo, que es un complejo industrial que se ha constituido desde 1938 en el motor de desarrollo de toda la región del cordón industrial, de todo el Gran Rosario. Y lamentablemente a lo largo de su historia hubo muchos intentos de inclusive hasta desguazarlas, porque en la primera etapa del menemismo se intentó desguazar la refinería en todo el proceso privatizador de YPF, no se logró y bueno, se terminó vendiendo. Claro. Hoy la refinería está como está, no solo porque se ha declarado la quiebra y hay chicanas procesales
que terminan perjudicando a los trabajadores. La verdad que llegamos a este estado porque tuvo la desgracia de caer en manos de un empresario inescrupuloso como Cristóbal López, que durante 4 años no pagó los impuestos que debía pagar, pero también tenemos que ser honestos y decir que el gobierno nacional que le debía cobrar los impuestos tampoco le cobró los impuestos. Eso generó una deuda que a valores de hoy supera los 20.000 millones de pesos. Producto de eso se declaró la quiebra. O sea, el kirchnerismo. Entonces, lamentablemente, es, digamos, como consecuencia de un proceso insisto, ¿no? De estar en manos de un empresario inescrupuloso y de un gobierno que permitió que ese empresario genere una deuda que supera largamente el valor de los activos de la empresa que tiene, hoy nos encontramos en esta situación. Claro, o sea, a ver, pasando el limpio, el que no le cobró los impuestos a Cristóbal López fue el kirchnerismo, ¿no? El gobierno de Cristina. Sí, desde luego. La deuda se genera a partir del año 2012. Desde el 2012 hasta el 2015, hasta el 2016, no paga los impuestos de transferencia de combustible y, si se quiere, el gobierno que debía cobrarle tampoco se los cobra los impuestos, y así estamos hoy con una empresa que generó una deuda de más de 20.000 millones de pesos. Y puede ser que también, pregunto, ¿no? Porque esto también se ha dicho sobre lo que pasa con la refinería hoy, puede ser que Cristóbal López sacara recursos de la refinería para trasladarlos a otras de sus empresas que por ahí estaban en rojo o necesitaban algún aliciente. Todos esos movimientos de capitales que salían desde Oil Combustible y que iban dirigidos a adquirir otras empresas, particularmente medios de comunicación, están comprobados en el expediente con el que se declaró la quiebra de Oil. Están demostrados todos esos movimientos. Claro. Es decir, con ese dinero que debía ir para el pago de impuestos, Cristóbal López adquirió C5N, Ideas del Sur, y bueno, muchísimas otras empresas. El Grupo Indalo se compone de un poco más de 100 empresas, muchas de ellas fueron adquiridas con el dinero que debería haber sido destinado al pago del impuesto de transferencia de combustible. Todo eso está demostrado en el expediente de la quiebra. Qué bárbaro. Sí, Radio 10 o otros emprendimientos comunicativos más. Otros emprendimientos más. ¿Cómo está hoy por hoy la relación con el gobierno provincial respecto a esto, ¿no? Porque por lo que entendemos, también lo que vos nos comentaste en su momento, el gobierno provincial es como que tuvo una postura un tanto ambivalente respecto a lo que sucedía aquí con la refinería. Sí, nosotros creemos que debería haber un posicionamiento de mayor preocupación respecto del gobierno provincial. Es más, estamos ante una declaración de quiebra y estamos con justamente el bien más importante que se va a poner en juego en esa quiebra, es nada más y nada menos que una refinería de combustible que, entre otras cosas, puede procesar asfalto, puede producir asfalto. Hace poco veíamos cómo creo que es secretario de Obras Públicas, Pablo Segueso, declaraba y se quejaba porque YPF permanentemente le está aumentando el precio del asfalto. Y bueno, si la provincia hubiera tenido una visión un poco más estratégica de esta situación, bien podría haber intentado participar en el proceso de compra de la refinería y inclusive nosotros hasta hemos ofrecido que la refinería se asocie con los trabajadores y hacer algún tipo de UTE para que la refinería quede en manos de los trabajadores de la provincia, y entre otras cosas iba a tener la provincia la posibilidad de producir su propio asfalto. Tiene una capacidad para proveer el asfalto, para autoabastecer a la provincia y a los municipios de Santa Fe de asfalto. La refinería San Lorenzo también podría producir el full oil para la venta a las usinas.
Pero bueno, no generó un interés esta propuesta en la provincia. Sí debemos decir que hubo por parte del Ministerio de Trabajo inspecciones que, producto de la cual se constata que en materia de seguridad industrial y en materia de protección del medio ambiente, sea cual sea la decisión que se tome respecto de la refinería, es necesaria una dotación de 100 trabajadores. Claro. Para mantener la refinería en condiciones que no generen riesgo. Y eso a nosotros nos sirve mucho porque cuando sea adjudicada a una petrolera, una vez que se superen estas cuestiones de los planteos realizados por la defensa de Cristóbal López, cuando sea adjudicada, seguramente lo primero que haremos como sindicato es empezar a discutir estas cuestiones con la petrolera y, por supuesto, el primer planteo seguramente que vamos a estar haciendo es que esa dotación de al menos 100 trabajadores, como lo dice el Ministerio de Trabajo de la provincia, debe sostenerse y deben ser reabsorbidos. Muchas gracias por el contacto, Gerardo, esta mañana. Un gusto y, por supuesto, les agradecemos a ustedes la preocupación por este tema tan sensible en la región de San Lorenzo. Adiós.